Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a María López Castaño, vicepresidenta de contenidos de Publicaciones Semana, y la hemos escogido porque fue seleccionada como una de las mujeres líderes en el mundo de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones de Colombia por parte de las revistas especializadas en estos temas PIM y Ad Age. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Camilo Obregón, socio, cofundador con su esposa Isabela Fernández de una exitosa cadena de restaurantes denominada Poke. Camilo, bienvenido a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mauricio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo nació la idea? Bueno, Poke lo fundamos hace 2 años exactamente, pero digamos que el proceso de creación fue un año anterior. Nos comprometimos Isabela y yo y nos pusimos a la tarea de trabajar en un proyecto conjunto que en su momento, digamos que sumara a esas finanzas pues personales y esas finanzas como ese nuevo hogar que estábamos creando. Y apasionados por el mundo de la gastronomía, empezamos a analizar tendencias internacionales, conceptos innovadores y propuestas con muchísimo valor agregado, y dimos pues con el concepto de Poke. Poke hoy en día es el concepto de fast casual, que es digamos el segmento de comidas rápidas pero un poco más elaboradas, que más crece en el mundo y se ha convertido en un fenómeno y una tendencia mundial por muchísimas cosas que ya te contaré más adelante, pero definitivamente es un plato que se empieza a posicionar en el mercado colombiano y que ha tenido una acogida increíble en el público capitalino. ¿Cuántos puntos tienen ya en Bogotá? Actualmente tenemos 8 puntos de venta, tenemos 5 de ellos que son presenciales y 3 de ellos son cocinas ocultas. Estas cocinas ocultas despachan domicilios, pero son, digamos que, lugares que no tienen mesas para comensales, ¿sí? Del total de las ventas, ¿cuánto es domicilios y cuánto es presencial? Actualmente tenemos una alianza muy estratégica e importante con Rappi. De nuestras ventas el 42% son a través de domicilios. Una cantidad importante. Sí, la verdad. Impresionante. Esto se debe en gran medida por la practicidad del formato de Poke. Aparte de eso tenemos una promesa de valor de 35 minutos o gratis, y como el plato es frío, la verdad es que le llega perfecto a los comensales que tienen poco tiempo para pedir y quieren recibir digamos que un producto en óptimas condiciones en sus oficinas o en sus casas. Platos estrella de Poke, los que más acogida, mayor aceptación han tenido. Pues hoy en día el 50% de nuestras ventas corresponden a los platos personalizados. ¿Qué quiere decir esto? En Poke nosotros le damos la opción a los comensales de que puedan crear sus propios platos y sus propias combinaciones, y de esta manera puedan variar constantemente lo que están pidiendo, y bueno, también esto nos permite tener un rango de platos pues muy amplio, ¿no? El proceso empieza con una base, entonces las bases son arroz de sushi, arroz integral, quinoa o lechugas. Después tenemos la proteína, tenemos pues desde salmón fresco, atún fresco, pescado blanco, camarones, tofu para opciones vegetarianas y también pollo para las personas que no consumen pescado, y después tenemos un sinnúmero de vegetales, toppings y salsas, lo cual lo hace un plato muy completo, muy balanceado, saludable, delicioso, práctico. Esas son como las palabras que nos identifican. Pero ¿cuáles son los ingredientes más solicitados? Hay mezclas y cada uno hace su combinación, pero ¿cuáles son esos ingredientes que se piden con más frecuencia? En nuestro caso, como estamos hablando de los poke bowls, el arroz de sushi es, digamos que la base más pedida. Para que se hagan una idea, el poke es como un sushi deconstruido,
¿sí? Entonces, en términos de bases, definitivamente el arroz con sushi, de sushi. Y en cuanto a las proteínas, el salmón es una proteína que se empieza a posicionar muchísimo. Primero porque es deliciosa, pero también tiene muchos beneficios. Hoy en día es considerado un superfood. Tiene comida muy buena para el cerebro. Claro, dicen. omega 3, tiene una cantidad de antioxidantes y pues eso es lo beneficioso de comer poke, que no solamente estás llenándote de un plato saludable, sino que también te estás beneficiando pues de todos los beneficios nutricionales que ofrecemos. Poke es un concepto, una tendencia en el mundo entero, pero ustedes basaron su modelo en algún restaurante en particular de un país en especial. Nosotros viajamos a Nueva York y conocimos el concepto de poke. En Nueva York veíamos unas filas impresionantes afuera de todos los locales y nos sorprendía también mucho la practicidad y lo fácil del modelo de negocio. Aquí nosotros no tenemos cocinas, digamos, con electrodomésticos o equipos muy sofisticados. Es más bien la calidad y la frescura de nuestros ingredientes y es una línea de producción bastante sencilla. Como no veníamos ninguno del mundo de la gastronomía, pensamos que era un gran lugar como donde empezar con poke. Y durante 4 meses nos reunimos con amigos, familiares y después empezamos a invitar a chefs especializados del mundo del sushi o de la comida japonesa para adaptar esa propuesta que conocimos en Estados Unidos al mercado local. ¿Qué quiere decir esto? Pues empezamos primero con los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes que tenía el mercado colombiano que muchas veces son mucho más frescos y que son mucho más interesantes a la hora de construir un poke? Y también, digamos, las raciones. Aquí la idea es que la persona quede completa o que quede llena o que quede pues satisfecha con un poke. En Estados Unidos muchas veces la tendencia, o en Hawái, de donde se origina el poke, es más como un snack que consigues hasta en las bombas de gasolina. Está muy metido en la cultura hawaiana. Hawái integra, pues digamos que una isla del Pacífico que integra mucho los pescados frescos, sí, también con la cultura americana y con los formatos prácticos como lo es, por ejemplo, un bowl. ¿Qué quiere decir poke? Poke significa en hawaiano rebanar o cortar el pescado en cubos muy específicos de un corte y de un tamaño específico. Ese es el significado. Un par de locales piensan abrir en Medellín muy pronto, ¿no? Sí, ahorita a finales de octubre, principios de noviembre estaremos abriendo 2 locales. Uno de ellos en el centro comercial Viva Envigado y otra cocina oculta cerca del Poblado también para atender a todos los oficinistas de Medellín. ¿Cuál es el rango de precios? Por tener una idea. Claro, nuestros platos empiezan desde 15,000 pesos y el plato más costoso sube hasta 30,000 pesos. Entonces digamos que hay opciones para todo tipo de públicos y lo convierte pues en una opción que uno puede repetir todos los días pues, o que puede repetir varios días de la semana. Camilo, ¿cuáles han sido las principales lecciones que han aprendido usted y su esposa Isabela de sus aciertos y de sus equivocaciones? Porque como es apenas natural, todo emprendimiento pues trae como consecuencia errores porque hay que experimentar, hay que ensayar, pero también pues aciertos cuando uno logra dar en el clavo de la combinación exitosa de ingredientes o de precios adecuados para un segmento o de factor diferenciador de la competencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas principales lecciones que han aprendido ustedes? Pues los dos venimos del mundo del emprendimiento desde que empezamos nuestras carreras profesionales, así es que lecciones tenemos pues todo un repertorio de lecciones. Afortunadamente esas equivocaciones las cometimos pues digamos no en este proyecto y aprendimos mucho de nuestros emprendimientos anteriores. Yo creo que una lección igual que siempre todo emprendedor tiene que tener presente es saber escuchar y estar aprendiendo constantemente. Aprendiendo de sus empleados, aprendiendo de sus colaboradores, aprendiendo de sus comensales en este caso, de nuestros clientes. Esa es yo creo que una de las claves para poder tener éxito, ¿sí? Nadie nunca tiene la verdad el camino completamente escrito, así es que uno tiene que estar siempre buscando la mejor manera pues de continuar aprendiendo y de mejorar, ¿no? De estar mejorando constantemente. ¿Cómo se dividen las funciones usted y su esposa? Ella se encarga de temas de producción o de servicio al cliente y usted de la parte financiera, administrativa, de planeación. ¿Cómo son los roles de cada uno? Isabela hoy en día está directora de operaciones, es la CEO. Tiene pues digamos que todo el tema de calidad, todo el tema de estandarizaciones, todo el tema de proveedores, personal, digamos que toda esa parte la maneja Isabela. Yo estoy más en la parte de planeación estratégica, esto incluye pues también el tema financiero y pues mucho también en la parte de expansión, de la parte pues sí, de buscar los locales, las adecuaciones, las contrataciones, etcétera. ¿No es muy complicado trabajar uno con la esposa? ¿No es difícil
mantener la distancia entre lo personal, lo familiar y el mundo de los negocios, tiende a mezclarse esa relación inevitablemente, pues pasando uno todo el tiempo en el mismo espacio físico, en la casa o en los restaurantes, o tienen ustedes unas reglas claras de qué hacer y qué no hacer para no ir a dañar una u otra relación, de esposos o de socios? Claro, buenísima pregunta. Pues quiero empezar diciendo que para mí la verdad tener a mi esposa como mi socia no puedo pedir pues nada más. La verdad crear un proyecto conjunto que no solamente es pues en el hogar sino que también lo estamos viviendo en el trabajo es de lo más gratificante y lo más satisfactorio que yo pues he vivido en mi vida. Claro está obviamente que tenemos en los momentos pues de trabajo pues digamos discusiones, pero las manejamos con muchísimo profesionalismo. Tenemos también digamos que cada uno está en un campo y cada uno digamos que es experto en un campo. Y para el tema como de resolución de conflictos también estamos en el desarrollo de un protocolo de familia y de una junta de asesores que nos ayude pues a tomar digamos una decisión en el momento que pueda haber un encontronazo. Pero bueno, en fin, la verdad para mí tenerla como socia y como socia de vida y socia en la casa y en la oficina y en los restaurantes es lo más bonito. No lo recomiendo para todo el mundo, pero cuando uno de verdad se entiende con la persona y cuando uno puede trabajar con la persona, creo que es el mejor socio que uno puede tener, la mejor socia. Mejor equipo imposible. Mejor equipo imposible. Estamos con Camilo Obregón, socio cofundador con su esposa Isabela Fernández de los restaurantes Poke. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el socio cofundador de los restaurantes Poke, Camilo Obregón. El otro socia es Isabela Fernández. ¿Tienen ustedes el 100% de las acciones de la empresa? Sí, y eso yo creo que ha sido de lo más bonito y lo que nos ha permitido crecer de esa manera. Nosotros abrimos las puertas de nuestro primer local y al término del tercer mes habíamos recuperado la inversión inicial y es lo que nos ha permitido crecer de una manera como escalable. Impresionante. Impresionante. Y pues ante todo pues mucho agradecimiento con nuestros empleados, con todas las personas que han empezado con nosotros y que hasta han estado en este proceso, y también saber de que esto digamos que no es para siempre, ¿no? Hay que estar trabajando constantemente todos los días porque este tipo digamos de fenómenos o de situaciones pues extraordinarias sabemos que digamos que es una excepción y más bien tenemos que trabajar fuertemente para aprovecharlo, ¿no? Lo normal en un emprendimiento es que tarde 3 o 4 años antes de llegar a punto de equilibrio y de generar flujo de caja para poder expandirse. Así de que ustedes son afortunados en el sentido de que en apenas pocos meses lograron ya tener una situación financiera holgada, cómoda. Pero al mismo tiempo es un reconocimiento a que estudiaron bien el mercado, hicieron bien sus pruebas, sus ensayos, sus experimentos y no improvisaron nada. Claro. Cuando arrancaron muy bien y trabajaron un año antes de lanzarse al agua, ¿correcto? Sí. Creo que también es muy importante tomar riesgos calculados. Sí hay que lanzarse, digamos que al charco, sí hay que arriesgarse, pero saber, digamos, en este caso nosotros pues estábamos empezando una familia, no estábamos dispuestos pues a invertir así una suma exagerada. Entonces empezamos pequeño y hemos ido creciendo como nos lo ha permitido la empresa, como nos lo ha permitido el flujo de caja, y pues los proyectos a futuro ya es otra cosa, ya no es el primer local que empezó en un garaje, ya digamos que tenemos un formato de restaurante mucho más consolidado y un concepto de marca muy claro y muy identificado. El caso de ustedes me recuerda el caso emblemático de Crepes y Waffles, también una pareja en la universidad. Después se casaron y pues Crepes y Waffles es hoy en día un gran referente del emprendimiento en Colombia, en América Latina, y es un ejemplo, un modelo a seguir por parte de mucha gente y una demostración de que sí se puede trabajar en equipo, en pareja, cuando hay complemento entre las dos personas. Hablemos, Camilo, de su experiencia como emprendedor, no solamente en Poke, sino en sus aventuras anteriores. ¿Cuáles cree usted que son los atributos claves que debe tener un buen emprendedor? ¿Cuáles son esas 3 características que hacen posible convertir en realidad sus sueños? Volviendo un poquito como al tema de las parejas, otra historia de emprendimiento del mundo de restaurantes también es Frisbee, que también es de marido y mujer y que también es una de las cadenas más importantes de restaurantes en Colombia. Así es que ya empieza a haber una constante de los negocios de restaurantes que funcionan en parejas. Yendo a tu pregunta, Mauricio,
Yo creo que la primera característica de un emprendedor tiene que ser la pasión. Uno tiene que ser apasionado por lo que hace, tiene que disfrutarse todos los días lo que hace, porque en el emprendimiento todos los días hay muchas dificultades y si uno no está completamente enamorado de lo que está haciendo, es muy fácil botar la toalla. Voy a lo segundo definitivamente es la persistencia. Obstáculos van a haber todo el tiempo, situaciones, limitaciones, no hay financiación, tengo problemas con mi recurso humano, bueno, cantidad de situaciones y de problemas que pueden existir. Entonces la persistencia creo que es demasiado importante. Cierto. Y finalmente una cosa que digo yo es ser un poquito terco. Ser terco pero escuchando. Muchas veces a uno le tildan de loco, o sea, nosotros nos estábamos casando y no conocía a nadie lo que era un poke y pues sí creábamos cierto miedo, digamos, en nuestro grupo pues más allegado, nuestros familiares, empezando en un garaje con una inversión pues muy pequeña. Yo había vendido mi carro, Isabel había pedido un préstamo familiar. Pero cuando uno tiene esa terquedad de, mire, yo la verdad estudié bien mis cosas, tengo mis números, sé que este es un concepto que va a pegar, hago mis pruebas, soy juicioso, soy terco escuchando obviamente estos buenos consejos de personas que nos han ayudado mucho en el camino. Entonces, para hacerte el resumen, pasión, persistencia y terquedad. Sí, terquedad entendida como perseverar en la idea siempre y cuando la idea esté bien fundamentada en investigación, en análisis. Hay que escuchar, pero tampoco tanto porque todo el mundo le da a uno recetas, fórmulas distintas. Haga esto, haga lo otro, por acá, por allá, etcétera, etcétera. Y si uno le para bolas a todo el mundo, pues termina haciendo nada o termina haciendo de todo un poco y eso no es exitoso. Así lo demuestra el caso de muchas empresas que por tratar de satisfacer tantas opiniones terminan enredados. Así de que creo que su definición de terquedad es la definición más inteligente. Una perseverancia, pero con cierta receptividad a hacer algunos ajustes, a hacer algunos cambios tácticos sin perder de vista el norte y la gran estrategia. Claro que sí. Hablemos de los principales obstáculos, barreras que ustedes han enfrentado. ¿Cuáles fueron y cómo sortearon esos obstáculos? Pues yo creo que los obstáculos que hemos tenido en este proyecto específicamente ha sido el crecimiento como de nuestro equipo administrativo. Empezamos como una empresa de 4 personas en el que Isabela era la cajera, yo era el mesero y teníamos 3 empleados adicionales. Y de un momento a otro esto empezó a crecer a unos ritmos que no esperábamos. Nosotros lo teníamos como, bueno, tenemos que vender 30 pokés diarios para dar punto de equilibrio. Y de un momento estábamos vendiendo casi 300 pokés al tercer o segundo mes en ese primer punto. ¡Wow! Desbordados por la demanda. Y es en ese momento que uno tiene que parar y decir, bueno, mire, estoy en esta posición donde me tengo que especializar mucho, tengo que crecer mi equipo y tengo que estar mucho más en la parte estratégica. No podemos solamente ser personas operativas y ese yo creo que es el gran reto de muchos emprendedores. No mirar su negocio o no mirar su empresa únicamente desde una visión operativa, sino volverse mucho más estratégico. ¿Cómo voy a hacer para crecer? ¿Cómo vamos a replicar esto? ¿Cuáles son las piezas claves que tengo que contratar en la empresa para llegar a eso? Me acuerdo muy bien de un consejo de uno de los mentores de Endeavor que decía, bueno, imagínese su empresa en 5 años y empiece a trabajar desde allá hacia acá y empiece a saber cuáles son las personas que usted necesita para estar en 5 años, no entre los 5, sino ojalá dentro de 2, 3 años. Hablando de ese plan a mediano plazo, tengo entendido que ustedes piensan abrir 45 locales en Colombia y 30 en el resto de América Latina. Para ese proceso de expansión tan importante, ¿consideran ustedes la posibilidad de incorporar socios financieros, emitir acciones, ceder un porcentaje de la participación para poder financiar ese crecimiento? No estamos cerrados a nada, pero la estrategia en Colombia sí es crecer nosotros solos, teniendo en cuenta que somos una pareja, marido y mujer, digamos que meter a alguien a esta sociedad, lo hemos visto pues en muchas veces que no ha funcionado. Entonces somos muy responsables en cómo trabajamos nuestra sociedad marital y nuestra sociedad empresarial. Entonces en Colombia la estrategia apunta más a crecimiento solo. El caso puede ser diferente para Latinoamérica, donde sí podemos, sí pensamos que es muy beneficioso conseguir un socio local que conozca mucho las tendencias de consumo de su país, que tenga mucho más como la información clara de ese mercado. Los hábitos, las costumbres, claro, la cultura, que ahí se enfrentan a grandes retos muchos empresarios que creen que simplemente pueden copiar, replicar el modelo colombiano, claro, en Ecuador, Perú y México, simplemente porque estamos en América Latina, sí, hablamos español, y no, la verdad es que son costumbres muy distintas.
Completamente de acuerdo. Y eso sucede con muchas de las cadenas americanas o de otros países que llegan a Colombia sin hacer su trabajo previo y entender el mercado, y lanzan y se meten en unas inversiones completamente millonarias, y al término de 1 o 2 años están pues quebrados o cerrando sus operaciones. Entonces yo creo que lo más importante hoy en día es entender el mercado. Hay una palabra que se está usando hoy en día que son los momentos de consumo. Ya ni siquiera se habla de segmentos, porque una persona de 13 años puede estar consumiendo diferente a las 12 del día, a las 5 de la tarde, con sus amigos, con sus papás. Entonces hay que entender estos momentos de consumo y qué es lo que lleva y lo que motiva a las personas a llegar a ese momento de consumo. Camilo, usted estudió administración de empresas. ¿Lo que le enseñaron en la universidad fue suficiente o falta más formación en ciertas habilidades, en ciertos conocimientos? ¿Qué le recomendaría usted a los decanos y rectores de las facultades y universidades especializadas en creación de emprendedores para que pudiésemos tener más casos como Poke en Colombia? Creo que hay mucho trabajo por realizar. La verdad, en este tema sí. Creo que la administración de empresas es una carrera que da ciertas bases muy importantes para cuando uno está montando un negocio. Una parte organizacional importante, la parte financiera es completamente determinante y esencial. Y bueno, también están otras partes como la de mercadeo, pero el mercadeo cada año es otra cosa. Entonces, pues, yo siento que, primero, las carreras de 5 años son muy largas. Hoy en día lo que pasa, digamos, dentro de 10 años lo que sabemos ya va a ser obsoleto. Así es que si uno pasa 5 años estudiándolo, solamente voy a estar con conocimiento vigente 5 años, pues no tiene sentido. Buen punto. Otro tema importante, tienen que ser mucho más enfocadas a la práctica, ¿sí? Analicemos casos, analicemos estudios, analicemos empresas, analicemos situaciones, analicemos mercados. No la parte teórica necesariamente, porque la teoría pues está cambiando y evolucionando constantemente. Así es que esa parte también creo que es importante enfocarla pues a la práctica. Sobre ese punto en particular, ¿usted cómo se mantiene actualizado? Lee revistas especializadas de emprendimiento, revistas sobre gastronomía, está haciendo investigaciones sobre tendencias en el mundo de la comida. ¿Cómo se mantiene uno actualizado? A través de internet hay cursos. Claro, hay portales por todas partes. En este momento yo estoy pues digamos reforzando mucho mi conocimiento del mundo de restaurantes y leyendo historias de exitosos empresarios del mundo de restaurantes. Muy bien. Estoy leyendo Setting the Table de Danny Meyer, pues que es un reputado, o sea, es de las personas más importantes en la escena como gastronómica de Nueva York. Ese es el libro que estoy leyendo en este momento, pues digamos enfocándome también en este nuevo nicho en el que no estaba pues muy relacionado y muy vinculado, ¿no? Pues muchas gracias, Camilo. Camilo Obregón, socio fundador junto con su esposa Isabela Fernández de una cadena de restaurantes muy exitosa, Poke. Felicitaciones por lo que han logrado, suerte y éxitos en el futuro, y gracias por compartir sus ideas, sus experiencias y sus conocimientos con los oyentes de Líderes RCN. Muchas gracias, Mauricio. Los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, poke.colombia, y a nuestra página de internet www.pokecolombia.co. Muchas gracias y buenas noches. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Peter Drucker y dice así: eficiencia es hacer las cosas bien. Eficacia es hacer las cosas que se deben hacer. Ser productivo es ser tanto eficiente como eficaz. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.